Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Los temas de política internacional son dinámicos y por eso casi inacibles. Mientras trabajábamos en la producción de esta entrevista, las noticias se sucedían de tal manera que parecía imposible poner límite a lo que queríamos saber. Tenemos la esperanza que el magíster Augusto Salvato nos ayude a ordenar la vorágine. En tanto Cecilia lo presenta, yo lo saludo. Augusto Salvato es licenciado en Relaciones Internacionales y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina, donde obtuvo en 2017 el premio Ciencias Políticas, maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca y un minor degree en América Latina Contemporánea por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor universitario asistente en la UCA y es titular en UCES en materias sobre política internacional, historia latinoamericana y teoría de las relaciones internacionales. Es investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la UCA. En 2018 fue reconocido por la Comisión Fulbright en Estados Unidos como joven líder político y social para representar al país en el programa sobre política norteamericana de la Universidad de Massachusetts. En su paso por el sector privado, se desempeñó como coordinador de Asuntos Públicos y Filantropía en Microsoft Argentina, becario de estudios o investigación en UCA, Universidad de Salamanca y del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Sorbonne Nouvelle, París 3. Augusto, estás recién llegado de España. ¿Qué te convoca allí en la universidad o qué te ocupa allí en la Universidad de Salamanca? Bueno, varias cosas. Acabo de terminar mi máster en estudios latinoamericanos y después varios proyectos de investigación que estamos siguiendo con la Universidad de Salamanca, temas de política exterior, relaciones internacionales. Hicimos un ciclo de podcast también, Panorama Internacional. Y bueno, como decía también Miguel de Cervantes, que estudió en la Universidad de Salamanca, una de las universidades más antiguas de Europa. Salamanca es una ciudad que te enamora y que te obliga a volver siempre. Así que varias cosas, afectivas y académicas. Está bien. La inmigración y el asilo están en el centro de la atención pública, incluso más allá de España y Europa. ¿Cómo es posible comprender la complejidad multidimensional de ese fenómeno, cuando su dinamismo es tal? Mirá, yo creo que cada vez más tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mundo que está hiperconectado, en todos los sentidos. Y lo que genera eso es que cada vez más va a haber personas que están yendo de un lado para el otro. Hoy en el mundo tenemos más o menos 70 millones de personas que son migrantes, de alguna forma. No solo refugiados, sino migrantes, gente que va a trabajar a otro lado, estudiar a otro lado. Pareciera a simple vista lo contrario, ¿no? Que el hecho de estar súper conectados nos inhibiría de andar trasladándonos. Sí, pero bueno, a ver, de alguna manera la gente empieza a sentir cada vez más que es más fácil
viajar, que es más fácil estar estudiando en otro lado, hay muchas posibilidades de becas, etc. Entonces, ya te digo, 70 millones de personas en todo el mundo están en esa situación hoy, son migrantes, casi 2 veces la población de Argentina. Entonces, esa dinámica también genera una crisis importante de identidad en el mundo, ¿sí? ¿Qué es ser español? ¿Qué es ser italiano? ¿Qué es ser estadounidense? Cuando vivimos en sociedades que son cada vez más multiculturales. Y para mí la multiculturalidad es uno de los elementos más importantes que tiene una sociedad. O sea, en esa diferencia hay elementos que son fantásticos. Pero bueno, a mucha gente le genera esta pregunta de la identidad. Perdóname que te ponga el ejemplo del fútbol, pero si vos ves la selección francesa... ¿Por qué perdonarte? No, pero hay mucha gente, principalmente del ámbito académico, y creo que lo que tenemos que hacer los académicos muchas veces es bajar a la realidad contenidos o cosas que son complejas, y a mucha gente eso le suena un poco raro. Pero lo cierto es que si vamos al ejemplo del fútbol, ¿a vos te gusta el fútbol? La selección francesa, que fue campeona en el 2018, prácticamente todos los convocados en esa lista de 23 tenían algún antepasado directo o ellos mismos eran inmigrantes. Si ves los 11 que salieron a la cancha en ese momento, tenías el 50% eran descendientes de personas nacidas en África. Francia es un país multicultural, totalmente multicultural, y además es un país donde el 25% de la gente en la última elección eligió un partido de extrema derecha que está en contra de los migrantes. La Francia campeona del 98 eligió como su ídolo una figura que era hijo de argelinos, Zinedine Zidane. Y se formó así, gracias al fútbol, un poco el mito de los franceses somos, ellos dicen blanc, beurre, o sea, blancos, negros, en realidad negros, blancos y árabes y moros. Y el fútbol ayudó mucho a formar ese mito. Pero mucha gente está en contra y dice, no, ser francés es otra cosa. Ser francés es tener un apellido francés, ser descendiente de franceses de hace años y no haber nacido en África. ¿Y cómo se lleva esto que nos estás contando de alguna manera con las políticas que se están instaurando, por ejemplo, en las grandes potencias como Estados Unidos, donde tienden a cerrar su economía y conjuntamente con ella la sociedad? Sí, a ver, mira, yo creo que hay una sensación, esto está muy atado con la cuestión de la crisis económica que se dio, principalmente afectó a países europeos y a Estados Unidos en el 2008-2009. Y eso genera una sensación de incertidumbre en la gente. Y cuando la gente tiene esa sensación de incertidumbre, empieza a elegir opciones políticas distintas. Se habla mucho, por ejemplo, de la extrema derecha. Yo creo que tendríamos que hablar de opciones radicales en política. Cada vez más lo políticamente correcto está cambiando. Es decir, cada vez más elegimos partidos que reivindican lo que antes era políticamente incorrecto, tanto por la izquierda como por la derecha del espectro político. Entonces vemos, ante esa incertidumbre, personas como Donald Trump en los Estados Unidos, que mencionabas, Jair Bolsonaro en Brasil, pero en el ámbito europeo muchas otras también, que reivindican un poco, digamos, cosas que hasta antes nos parecían muy extrañas. Y encontraron en la cuestión de la identidad, que parecía un poco perdida, este elemento tan importante para llamar a la gente. Esta gente que se siente perdida en la economía y en su propia identidad, que no saben qué es ser francés, que no saben qué es ser norteamericano, ven a veces en el migrante, en la persona distinta, una amenaza, y eso es capitalizado políticamente. O sea, que utilizan la cuestión identitaria como un recurso político. Sin duda, sin duda. Mencionaste a la extrema derecha. ¿Hay nuevas derechas en el mundo o son las mismas de siempre que se reciclan? Mirá, yo como te decía, ya te digo, prefiero hablar de no extrema derecha, sino de opciones radicales en cuanto al auge político. Y esto tiene que ver con que la categoría izquierda y derecha creo que es una categoría que está puesta en duda. Al menos tenemos que ponerla en duda. No quiere decir que hay que descartar esa categoría, pero no explica absolutamente todo. A mí me gusta siempre, cuando hablo de este tema, citar el ejemplo de Italia. Italia, que desde el punto de vista político es un país fascinante, desde muchos puntos de vista es un país fascinante, pero desde el punto de vista político especialmente, hoy en día tiene un gobierno de coalición, en el cual gobiernan, por un lado, el Movimiento Cinque Stelle, que es un partido, podríamos decir, populista,
de izquierda y antisistema que se juntó para gobernar con la Liga del Norte, que es un partido de extrema derecha, podríamos llamar. Entonces, de alguna manera los extremos se tocan, se juntan. Si vamos al caso de las elecciones norteamericanas del 2016, que tanto llamaron la atención, tan sorprendente como la victoria de Donald Trump en las elecciones, fue la gran elección que hizo Bernie Sanders en las primarias demócratas. Para el que no lo conoce, Bernie Sanders, en los Estados Unidos, a la izquierda de Bernie Sanders está la pared, nadie más. Es el candidato, digamos, más un tipo que se reivindica como socialista, que ha apoyado movimientos marxistas en América Latina. Entonces, quiero decir, fue muy sorprendente esto. ¿Y qué te dice esto? Que la gente está eligiendo opciones cada vez más distintas. O sea, gente que va por fuera del establishment político tradicional. O sea, de los partidos políticos tradicionales. Tomaste Italia, te llevo a España. Sí. ¿Cuántas derechas hay en España? Y para el caso de que ese plural corresponda, ¿en qué se diferencia? Mira, el caso de España es muy, muy curioso y te agradezco que lo traigas a la mesa. Porque en España justamente se representa bien esto que te estaba comentando. Por un lado, digamos, tenemos un país que era tradicionalmente bipartidista, un partido claramente de derecha, el PP, el Partido Popular, y un partido claramente de izquierda, el Partido Socialista Obrero Español o PSOE. Ahora bien, el espectro izquierda-derecha hoy en España está totalmente atravesado por la cuestión regional, que es la cuestión catalana, especialmente. No es el único elemento o el elemento separatista que hay en España, pero es en este momento el más importante políticamente. Si alguno tuvo la suerte de estar en España hace poco, va a ver que en las banderas, en los balcones hay muchas banderas por casi todo el país, especialmente en Madrid, en Barcelona, pero casi en todo el país. Banderas de España, banderas de Cataluña, de Euskal Herria, distintas banderas. Para nosotros que haya una bandera en el balcón significa que es mundial, Copa América, pero para ellos es una definición política. Y la definición política tiene que ver con si tenés la bandera de España, generalmente te asocian con que estás en contra del separatismo catalán, que sos una persona de derecha. Entonces, esa cuestión territorial tiene también una identificación política importante. Lo que sucedió en España es que a raíz de la cuestión catalana y a raíz de otras cuestiones como la corrupción y la crisis de los partidos tradicionales, el Partido Popular, que es el partido tradicionalmente de derecha, el partido de Aznar en su momento, de Mariano Rajoy, que gobernó entre el 2011 y 2018, entró en crisis. Y de esa crisis salió una escisión del partido que hoy la conocemos como Vox. Vox es lo que antes era la derecha, la parte más derecha, digamos, del Partido Popular. La derecha dura del Partido Popular. Sí, donde había nacionalismo católico franquista, o sea, resabios del franquismo, y donde, digamos, también había otros sectores más liberales y demás. Todo eso estaba englobado en el PP. Ahora, la crisis del PP lo que hizo fue que surjan otras opciones. Pero lo mismo pasó en el PSOE hace unos años. El Partido Socialista Obrero Español, en el 2015 entró en una crisis importantísima a raíz de distintas cuestiones, y surgió a la izquierda del PSOE otro partido muy interesante que es Podemos. ¿Está atado esto a un fenómeno mundial, el de la crisis de los partidos? Sí, yo creo que es algo que lo vemos cada vez más en todo el mundo. Lo vemos en el caso brasileño, donde el sistema de partidos estalló totalmente y surge entonces una figura muy particular, como es el caso de Jair Bolsonaro. Ni hablar en el caso de la Argentina, pero la Argentina es un caso muy, muy particular. Pero digo, los partidos tradicionales están en cuestionamiento. Las personas, principalmente los jóvenes, critican cada vez más a los partidos tradicionales, y ser parte de un partido tradicional, de la élite política tradicional, es casi como, te diría, es piantavotos. Antinatural. Sí, y mira, te voy a poner un ejemplo que es súper claro. En los Estados Unidos vemos cómo surge una figura como Donald Trump, que es, digamos, a todos nos parecería que es parte de la élite, pero la élite económica, no de la élite política. Y en Estados Unidos la élite política está muy cuestionada. De hecho, Hillary Clinton, cuando pierde las elecciones, lo principal que se decía es: pierde las elecciones porque es parte de la élite política, de los políticos tradicionales. Tenemos una candidata que en realidad ganó las elecciones legislativas en uno de los distritos de Nueva York en el último año, que es Alexandria Ocasio-Cortez. Una mujer muy joven, de hecho de las más jóvenes en entrar a la legislatura, que antes de entrar al Congreso y ser candidata era mesera, y que tiene un apellido hispano. Digamos, lo menos tradicional que puede haber
es Alexandria Ocasio-Cortez. Y desbancó a un legislador demócrata que estaba hace mucho tiempo en el cargo. O sea, ahí vemos como la élite política tradicional está totalmente en cuestionamiento y totalmente puesta en duda. Le pido al director que proyecte una pregunta que le hicieron a Emma Bonino y la respuesta que ella dio, para que nos cuentes si compartís esa visión. Bueno, mira, yo creo que las elecciones europeas han sido un elemento clave en lo que... Y justamente remarcan mucho esto, ¿no? Toda esta cuestión del surgimiento de las nuevas derechas y demás. Ahora bien, yo creo que, bueno, por supuesto, respeto mucho, es una persona muy capaz y una política muy hábil, Emma Bonino, es parte interesada en esta situación. O sea, Italia justamente está viviendo esto. Y en Italia, de los partidos, el partido más votado es un partido de, muchos lo llamarían extrema derecha, la Liga del Norte. Entonces, creo que justamente lo que se refleja un poco es esto. O sea, comparto mucho la cuestión de globalismo-antiglobalismo, porque nos permite entender un poco cómo está variando el espectro político. Antes hablábamos, y era muy claro, si íbamos a los 70, izquierda y derecha. Podíamos identificar bien un político es de izquierda, un político es de derecha. Hoy yo creo que, como te decía antes, los extremos se tocan. Bernie Sanders y Donald Trump, ya te digo, tenían muchas políticas en común. En Italia lo mismo. El Cinque Stelle y la Liga del Norte tienen muchas cosas en común. O sea, izquierda y derecha tienen muchas cosas en común y se tocan. Ahora, lo que diferencia mucho es esto, ¿no? Hay que diferenciar cada vez más entre globalismo, o sea, esto de queremos insertarnos en el mundo, queremos profundizar la integración y queremos profundizar el movimiento de personas y de capitales, o antiglobalismo. Queremos cerrarnos en nosotros mismos, volver una economía proteccionista. O sea, creo que ese es el gran debate que tiene hoy el mundo. En América Latina no lo vemos tan claro porque estamos en otros debates, pero en Europa esto se ve clarísimo. Y esto es la fuerza, digamos, que está motivando elecciones como la de Donald Trump, está motivando la cuestión del Brexit, todo lo que está pasando en Italia, que surja un movimiento más fuerte de extrema derecha en España, etcétera, etcétera, etcétera. Me das pie para preguntarte sobre un tema muy candente. Este acuerdo o preacuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Más allá de la subjetividad u objetividad que cada analista pone en las consultas que se le efectúan, ¿qué te merece a vos? Porque escuchamos voces muy encontradas. Sí. ¿Y cuál es tu opinión particularmente sobre el mismo? Mira, yo creo principalmente que el acuerdo, como vos decías, el preacuerdo que se firmó. Sí, tiene que ser convalidado por el Congreso, ¿no? Sí. Ya nuestro presidente salió a decir que este año será imposible lograrlo. Sí, nos podemos imaginar también por qué. Pero digo, creo que es una ventana de oportunidad muy grande para la Argentina. Y creo que tiene que ser leída. Yo estudio política exterior y desde el punto de la política exterior argentina, a mí me parece fantástico lo que se ha logrado. Es decir, que un acuerdo que se estuvo negociando más de 20 años haya firmado con el liderazgo argentino, porque esto es algo que creo que se analiza poco. El país que lideró esas negociaciones por parte del Mercosur fue la Argentina y no Brasil, que es la economía me llamó más la grande. atención a mí, sí. Sí. Y eso tiene que ver con una cuestión de que la Argentina toma el liderazgo una vez que Brasil entró en una crisis fundamental a partir del año 2016, digamos, todos conocemos lo que pasó, la caída de Dilma Rousseff, él asume Michel Temer, que es un presidente interino, que tiene muchos problemas internos y no le importa la política exterior, y hoy Bolsonaro no es una persona de confiar para el mundo. Y la Argentina, por más raro que nos parezca, porque para nosotros muchas veces no es un país en el que se pueda confiar, pero para el mundo, al menos en la cuestión diplomática, es un país en el que se está confiando mucho. Y entonces eso es muy importante. Por otro lado, también lo que te diría es que se nota que el acuerdo es... tras haber leído el acuerdo, me parece que nos da un margen para reducción de aranceles que es muy importante y para adecuarnos a esta nueva economía mundial. Pero además, si te fijas, cómo se leyó en Europa, te vas a dar cuenta que es beneficioso para el Mercosur. En Europa hay mucha crítica a ese acuerdo, especialmente en Alemania y Francia. Justamente escuchaba en estas últimas horas que grupos radicalizados franceses se oponían, pero no desde lo económico, sino desde lo ecológico. Sí. Incluso estaban de alguna manera impidiendo que Amazon pudiera
desplegar su logística porque le ven un perfil ecológico. ¿Qué te merece eso? Contame. Sí, eso más que nada es, bueno, con la cuestión de Brasil principalmente, se habla mucho de la deforestación en el Amazonas y demás, y eso preocupaba mucho principalmente a Francia y a Alemania. Y justamente, a ver, lo que nos dice es que hay una cierta preocupación en estos países por la cuestión ecológica, que me parece que es fundamental y que en América Latina todavía no la tenemos de forma tan profunda. De hecho, el Partido Verde, que en América Latina prácticamente en ningún país hay un Partido Verde, fue de los partidos más votados en las elecciones europeas, tanto en Francia como en Alemania. Entonces sí, es una preocupación genuina, pero creo que también hay otros motivos detrás de la mala lectura o la lectura que se hizo en la Unión Europea sobre el acuerdo. Motivos que tienen que ver, por ejemplo, con el comercio de productos agrícolas. O sea, históricamente la Unión Europea tuvo una política que se conocía como la política agraria común, por lo cual se protegía a los agricultores, principalmente franceses e irlandeses, y eso les jugó muy en contra a los países agroexportadores como la Argentina. O sea, la Argentina históricamente, si uno estudia su política exterior, tenía una relación con Europa comercial muy importante. A partir de que surge la política agraria común en los años 50, eso, digamos, se termina por todas estas, digamos, barreras no arancelarias, como cuestiones que tienen que ver con lo fitosanitario y demás, que se le ponían a los productos argentinos. El hecho de que la Argentina pueda comerciar cada vez más estos productos es fundamental. Ahora bien, hay algo que hay que decir, se está hablando mucho de la cuestión de la reprimarización de las economías latinoamericanas. O sea, estamos exportando cada vez más productos que tienen poco valor agregado. Eso es una crítica que se está haciendo. Creo que la Argentina y los países latinoamericanos en general tienen que aprovechar este tiempo para poder insertarse en las cadenas globales de valor de una forma inteligente y generando empleo interno. O sea, este acuerdo puede ser muy beneficioso o puede generar problemas. Eso depende de cómo vos te adecues internamente entre la cuestión económica. Pero el acuerdo en sí yo creo que genera una ventana de oportunidad muy grande. Te llevo a otro tema. El viernes 7 de junio la primera ministra británica, Theresa May, dimitió a su cargo como líder del Partido Conservador. ¿Era un desenlace previsible? A ver, yo creo que si vos llegás a una legislatura... Tu gesto lo dice todo. Sí, sí. No, pero a ver, digo, porque se debatió mucho este tema. Y si la culpa es de Theresa May o no. Si vos llegás como primer ministro a una legislatura con el objetivo de negociar un acuerdo, poner de acuerdo a las distintas partes, y pasan 3 años y no lo lográs, hay que hablar de un fracaso. Hay que hablar sí o sí de un fracaso. Ahora bien, lo cierto es que la política británica ha estado puesta, digamos, entre paréntesis durante 3 años. Los últimos 3 años solo se habla del Brexit. No se habla de cuestiones que tienen que ver con los cambios tecnológicos que está habiendo, no se habla de geopolítica, no se habla de cuestiones de educación, de salud, se habla del Brexit constantemente y es una pelea constante. Y eso es muy perjudicial para el Reino Unido. Y creo que los británicos se están dando cuenta. Y lo que le sucede a May es que ella misma es una víctima de la fractura que hay en el Partido Conservador. O sea, en el Partido Conservador básicamente tenés la división entre aquellos que quieren quedarse en la Unión Europea y aquellos que se quieren ir. Y es prácticamente irremediable esa diferencia y no se van a poner de acuerdo en el corto plazo. De hecho, incluso hay algunos políticos muy importantes británicos que piden otro referéndum, que dicen no, esto es insostenible. Y es prácticamente como pegarse un tiro en el pie. O sea, creo que se han dado cuenta muchos de eso. ¿Es lo mismo salir de la Unión Europea que de la zona euro? No. A ver, la zona euro, que es esta unión monetaria, Gran Bretaña nunca participó. ¿Sí? Esto de tener una moneda común. Incluso muchos países que están en la Unión Europea no tienen esta moneda común. El caso, por ejemplo, de Croacia. Por distintos motivos, ¿no? Porque no se pueden adaptar bien a las cuestiones en materia monetaria que se necesitan. Pero por otro lado, la Unión Europea es mucho más que eso, es mucho más que tener el euro, que una moneda común. Me acuerdo que hace poco se hablaba de que Brasil y Argentina iban a hacer una moneda común. Sí. No sé de dónde surgió porque los dos bancos centrales se ocuparon de desmentirlo. Corriendo prácticamente. Sí. Pero, o sea, a ver, el experimento de la Unión Europea es algo que es mucho más profundo. El otro día estaba revisando, hay un programa que se conoce, es el programa Erasmus, que es para intercambio de estudiantes.
Ese programa tiene un presupuesto de 3.000 millones de euros al año y más de 80.000 personas, o sea, más de 80.000 estudiantes europeos, franceses, alemanes, ingleses, polacos, están viajando por todo el mundo, pasan 1 o 2 años de su carrera en algún otro país europeo. Y esa interconexión, esa multiculturalidad que se está generando en Europa gracias a la Unión Europea, es fundamental. O sea, en los años formativos de un estudiante, el hecho de que te manden 2 años a vivir a Polonia y que vos puedas entender cómo es la realidad en Europa del Este, es fundamental. Y tengamos en cuenta que si nos vamos 100 años atrás, 1919, estaba terminando la Primera Guerra Mundial, se estaban todavía negociando los acuerdos de paz y faltaba la Segunda Guerra Mundial. Es decir, un continente donde la gente se estaba literalmente matando unos a otros. Una guerra que fue, digamos, hasta casi fratricida. Y que hoy, menos de 100 años después, hayamos llegado a un nivel de integración tal, es algo realmente admirable. De hecho, las elecciones parlamentarias europeas son uno de los ejercicios democráticos más grandes del mundo. Y por supuesto eso genera dudas y genera conflictos internos. Hay gente que dice, pero yo me siento español, no me siento europeo, no sé qué sentirse europeo. ¿Por qué en Gran Bretaña? ¿Por qué en Gran Bretaña hay tantos enfermeros que son españoles? Pero creo que desde el punto de vista de lo que es el experimento en cuanto a integración, es algo sin precedentes y muy interesante, mucho más grande que una moneda común. La tendencia creciente de la popularidad de China en América Latina es directamente proporcional a la arrogancia de Trump, pero me lo contestás después del corte. Claro. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, 1 de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Augusto, antes del corte te preguntaba si la tendencia creciente de la popularidad de China en América Latina era directamente proporcional a la arrogancia de Trump. Sí, y es muy curioso y es una muy buena pregunta porque las percepciones en las relaciones internacionales juegan un papel fundamental. Es decir, ¿qué pienso yo de un brasileño? ¿O qué pienso yo de Brasil? ¿Qué pienso yo de los Estados Unidos? ¿O cuál es la imagen que tiene en el mundo de la Argentina? Eso es fundamental para las relaciones internacionales y para cómo establecemos relaciones entre países. En el caso de China, lo que se percibe en América Latina es como, bueno, no solamente con Trump, que sí es cierto, o sea, a raíz de Trump es como que Estados Unidos cayó mucho en cuanto a su imagen en los países latinoamericanos, pero históricamente América Latina es una región donde el rol de los Estados Unidos está muy cuestionado. Especialmente por la clase política. O sea, hay países que son mucho más cercanos, el caso de Chile, por ejemplo, donde la élite política es mucho más cercana a los Estados Unidos. Hay países que son muy críticos, como la Argentina. Ahora bien, China es visto de alguna manera como un hegemón benigno, como, digamos, un... Buena definición. Sí, y digo, a ver, es un país que se conoce muy poco y eso llama mucho la atención. Se conoce muy poco sobre China
y se ve de alguna manera como, bueno, un país que está creciendo y que entiende de alguna manera los problemas que tiene el sur y lo ayuda de alguna manera a progresar. Ahora bien, nosotros tenemos la experiencia de interrelacionarnos con China a partir de que nos compran muchísimos insumos, sí. Sí. Soja, aceite de soja. Sí, o sea, básicamente hemos tenido en Bueno, ahora nos Argentina, están vendiendo mucho también, ¿no? Ya, Todas las automotores de ellos, el Exactamente. año pasado se radicaron 7 nada más. Ujú. Y a ver, tengamos en cuenta que hemos tenido, si se quiere, y digámoslo así, la suerte de que la clase media china empezó a crecer cada vez más, por ende empezó a consumir más carne y necesitaban más soja para alimentar a los cerdos que luego iban a comer. El precio de la soja se disparó y nosotros estábamos exportando muchísima soja a China. Ahora bien, si nosotros vamos a otro continente, nos vamos a un continente como África, donde el rol de China ya cada vez es más profundo, vamos a ver que está muy cuestionado y cada vez más cuestionado. En África China está construyendo ferrocarriles, muchísima infraestructura, como vos decías, automóviles, teléfonos móviles, todo el escándalo que hubo hace poco con la cuestión de Huawei. Es decir, y ahí vemos cómo cada vez más se empieza a cuestionar el rol de China. China por ahora tiene la ventaja de ser un país que está creciendo. Es el país del mundo que más cantidad de ahorro interno tiene, por lo cual tiene mucha plata para invertir en infraestructura que los países del sur global necesitan. De hecho, ha creado instituciones paralelas al Banco Mundial, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, ¿no? Básicamente es un banco que te financia obras de infraestructura que vos necesitas, con ferrocarriles, etc., a tasas muy bajas y sin contraprestación. No va a venir el FMI a decirte vas a tener que adecuar tu política económica o vas a tener que hacer esto, nosotros no. Acá tenés la plata, ya vemos qué pasa si no pagás. China entonces se está metiendo en el mundo, hay algo que se llama la nueva ruta de la seda, que está construyendo una infraestructura fenomenal en todo el mundo, ha comprado el puerto del Pireo en Grecia, ha invertido mucho en puertos de Gwadar en Pakistán, o sea, tiene una inversión muy grande. ¿Qué va a pasar el día que haya un atentado terrorista que afecte al puerto de Gwadar en Pakistán que le importa a China? ¿O qué va a pasar cuando los trabajadores del puerto del Pireo en Grecia hagan una huelga reclamando mejores salarios? De alguna manera China va a tener que empezar a intervenir más en el mundo, cosa que no está haciendo hasta ahora. Y lo que va a terminar sucediendo es lo que pasa siempre, ¿no? Los que tienen poder lo utilizan, los que no lo tienen lo sufren. Y así eso es la política internacional. En política internacional acaba de suceder un hecho que no es menor. La visita de Donald Trump a Corea del Norte. ¿Qué reflexión te merece? Convirtiéndose además en el primer presidente estadounidense o americano en visitar ese país. Mira, la cuestión de Corea del Norte es sumamente interesante porque había sido hasta hace unos meses, digamos, la gran preocupación del mundo. O sea, se hablaba de que había riesgo de ataques nucleares. Y quiero traer algo que a ver, desde el punto de vista del análisis político, de la acción política, se conoce como teoría del loco. En los años 70, cuando el presidente norteamericano era Richard Nixon y estaba muy involucrado en la guerra de Vietnam, instaló esta idea, la teoría del loco. Y lo que él quería era mostrarse justamente como que estaba obsesionado con Vietnam y que no iba a parar hasta destruir a los norvietnamitas. Que se corra esta idea para que de alguna manera los norvietnamitas se sienten a negociar. Corea del Norte ha usado esta estrategia de forma constante. Corea del Norte, esto de mostrar que el líder tiene un líder que está loco, que puede hacer lo que sea, que puede matar a su tío tirándolo a los perros, o sea, este tipo de cosas, genera como que de alguna manera el mundo diga, a ver, cuidado con esta persona, vamos a tener que sentarnos a negociar. Y Trump creo que jugó este mismo juego. Entonces eso se debatió en bueno, ¿quién está más loco? Y creo que este juego le ha permitido llegar a una negociación. Ahora, una vez que llegó a la negociación, creo que fue de alguna manera sobrepasado por el líder norcoreano. No han llegado a un acuerdo, pero sí la tensión se ha reducido mucho, usando un poco esta estrategia de política exterior. Cuando Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, Bolsonaro declaró lo que leemos en pantalla. Le vamos a pedir al director si lo pone. Brasil va en la misma dirección, en el mismo camino de Estados Unidos, y esta semejanza terminó con las elecciones o con la elección
que consagró a Bolsonaro presidente? Mira, yo por un lado creo dos cosas. La primera es que Donald Trump no solamente no sabe nada de Brasil, o muy poco de Brasil. Está muy bueno eso. Pero además tampoco le interesa tanto. Y no lo digo ni como una chicana, lo digo realmente. O sea, creo que hay poco ¿Qué conocimiento. le interesa a Trump? Es muy bueno lo que acabas de decir. Me costaría saber que voy Porque a... nos tiene un poco desorbitados, Sí, ¿no? yo creo, a ver, me voy a aventurar en una disciplina que no es la que uno más maneja, pero que está mucho en auge y creo que tiene que crecer muchísimo en estudios. Tenemos que empezar a sentarnos los politólogos y entender mejor la psicología de los líderes. Y creo que Donald Trump es una persona que cuida mucho su ego personal. Y creo que tiene mucho que ver con Trabaja una cuestión sobre eso. Sí, de ego personal. Pero te interrumpí, me estabas contando Sí. en relación a lo que te había preguntado. Claro, a ver, yendo al tema de Brasil, creo que hay algunas similitudes en cuanto a las estrategias comunicacionales, que no solamente las tiene con Bolsonaro, es decir, los consultores políticos, y vamos a hablar sinceramente, todos los líderes políticos cuando hacen campaña tienen consultores, y los consultores, principalmente desde el Brexit, se han dado cuenta que una estrategia fundamental es empezar a cuestionar lo que hablábamos antes, lo políticamente correcto. Tanto Bolsonaro como Donald Trump son dos líderes políticamente incorrectos que han usado de forma muy inteligente las redes sociales. Si te fijas, incluso los tweets están escritos de una forma que es parecida, atacan también a ciertas minorías, dicen cosas que la élite política tradicional no se atreve a decir. Entonces hay primero estas similitudes que pueden ser comunicacionales. Otra similitud tiene que ver con que ambos son personajes que, si bien han estado siempre dando vueltas tanto en la política como en la cuestión económica, en el caso de Trump, son ajenos a la élite política tradicional y no los quiere la élite política tradicional. Ahora, en el caso de Brasil esto es mucho más profundo, porque en Brasil está estallado el sistema de partidos. O sea, en Brasil los brasileños se han encontrado de alguna manera con que los partidos tradicionales ya no podían responder a sus demandas porque básicamente estaban todos salpicados por escándalos de corrupción. Y terminaron eligiendo a alguien que venía de algo totalmente distinto. Y un último elemento que me parece que es fundamental, que los puede unir, tiene que ver con el rol de ciertos grupos, como por ejemplo los evangélicos. Los evangélicos han tenido un rol muy importante en la campaña tanto de Donald Trump como de Bolsonaro. En Brasil esto se venía a venir hace mucho. Parece que van a tener un rol aquí en nuestro país también, ¿no? Están creciendo muchísimo y se están cada vez involucrando más en política, en toda América Latina, y en Estados Unidos también lo han hecho. Entonces creo que estas son las similitudes que hay entre estos líderes políticos. Después obviamente hay muchas cuestiones que son distintas, o sea, desde la percepción económica general es muy distinto, pero sí creo que estas cuestiones más comunicacionales o más de lo que está más por afuera o lo más visible se pueden comparar, pero ni hablar que tienen muchas diferencias. En un titular del 1 de junio de este año, Guaidó asegura que Maduro saldrá del poder antes de finalizar 2019. ¿Hay indicadores que le otorguen fundamento a ese pronóstico? Bueno, mira, hay un muy amigo politólogo que siempre me dice: nosotros no tenemos que hacer predicciones, eso dejáselo a los magos. Pero lo respeto mucho, pero yo no comparto esa visión. Creo que hay un montón de elementos en la realidad que nos permiten al menos aventurarnos a tratar de entender cómo esos factores que están operando en este momento pueden repercutir en un tiempo. Y como decía Toussaint, puede fallar, pero podemos hacerlo, podemos aventurarnos en tratar de entender la realidad política internacional y cómo va a operar en el futuro. Lo que pasa en Venezuela es una cuestión muy, muy interesante y muy curiosa. Hace por lo menos en lo personal, discúlpame que te interrumpa, creo que jugó la ficha más fuerte Guaidó y no obtuvo el resultado esperado. No, totalmente de acuerdo. Y creo que hace 2 años, por lo menos 2 años o más, que venimos con esto de Maduro va a caer en cualquier momento. Y hay elementos que desde luego no se nos están escapando, porque si va a caer en cualquier momento y hace 2 años que esto no pasa, creo que hay otros elementos que se analizan poco y que tenemos que traer a la mesa. Por un lado, la cuestión de la oposición. La oposición en Venezuela no es algo, digamos, compacto ni homogéneo, exactamente. La oposición en Venezuela tiene distintas opiniones sobre qué hay que hacer con el post-Maduro, digamos, una vez que saquen a Maduro, y cómo hay que sacarlo.
Eso por un lado, o sea, la oposición no se puede poner de acuerdo. Tenés algunos jugadores mucho más institucionales, como es el caso de Capriles, Enrique Capriles, que compitió en las elecciones y perdió, en unas elecciones desde luego muy cuestionadas y muy cuestionables. Y por otro lado tenés a otros personajes como Guaidó, como es el caso de Leopoldo López, que quieren ir ya a una opción más radical, en el sentido de pedir una intervención extranjera, que Maduro salga de cualquier forma. Y creo que hay algo en teoría de los juegos que se conoce como el juego del gallina. El gallina en el sentido de miedoso. Imaginemos que de alguna manera hay dos coches que están yendo en una calle de un solo carril en direcciones opuestas a toda velocidad. Y el que pierde es el que frena o el que se desvía, o sea, el que cede. ¿Qué pasa si ninguno frena y ninguno cede? Van a colisionar. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Tanto la oposición como el gobierno están pisando cada vez más el acelerador, no quieren sentarse a negociar, no quieren sentarse a entender las demandas del otro y entender que la política es justamente eso, negociar entre posiciones contrapuestas. ¿Y de qué carácter puede ser esa colisión? ¿Qué Mirá, podemos esperar? ¿Una guerra civil? ¿Intervenciones de otras potencias como sabemos que juegan por un lado China y Estados Unidos? Sí, a ver, lo estamos viendo. Estamos viendo que, primero, en la Perdón, cuestión dije económica... China, Rusia quise decir, ¿no? No, pero China también tiene Rusia mucho más profundamente, pero China también tiene sus intereses en Venezuela. Pero yo creo que lo estamos viendo en el sentido de que, primero, los que están en el medio son los venezolanos. Muchos se tienen que ir, obligados, y muchos la están pasando muy mal viviendo ahí. Y la cuestión económica obviamente empeora por esta puja política. Los enfrentamientos en la calle están escalando cada vez más de violencia. En los últimos meses quizás no se habló tanto del tema, pero la violencia escala cada vez más. Y por otro lado se ha pedido expresamente intervención extranjera. Y creo que en América Latina hemos tenido una historia de muchas intervenciones. Y que tenemos que entender que las cosas se tienen que resolver hacia el interior de los países. Porque luego quedan heridas que son muy, muy difíciles de sanar. O sea, hay que pensar también en el después, hay que pensar en la transición. O sea, yo no voy a poner en duda de ninguna forma y esto es opinión personal, Maduro es desde mi punto de vista, un dictador o en ciencia política se diría quizás un autoritarismo competitivo, pero el gobierno de Maduro no es democrático, creo que no hay discusión sobre esto, y que la gente en Venezuela la está pasando muy mal, por lo cual tiene que haber una respuesta de la clase política. Ahora, que esa respuesta tiene que venir desde dentro, no tiene que tener, como decía un político venezolano, sabor a arepa, no puede venir desde afuera. En 2008, Richard Sennett fue consultado sobre el estado de bienestar, que solo parece sostenible en los países nórdicos. Sé lo que él respondió, me interesa tu perspectiva. Mira, es algo muy curioso porque se habla constantemente del estado de bienestar y se pone a los países nórdicos como el gran ejemplo de digamos, cómo debería ser. Ahora, lo cierto es que en la economía tal como está, la economía de mercado a la que asistimos ultra consumista, y esto hay que decirlo, así está funcionando la economía hoy, es muy difícil sostener estados de bienestar, especialmente para países que han entrado en crisis en los últimos años, como ha sido el caso de España, ha sido el caso de Italia. Y esto vemos que repercute muy fuertemente en la situación política. Hasta hace unos años, yo creo que hasta el 2008, 2009, ha habido en Europa una suerte de consenso socialdemócrata. O sea, básicamente todos los partidos proponían y ofrecían lo mismo. Y creo que hoy eso ha terminado o sea, la crisis ha terminado de mostrar que eso no era sostenible, al menos con el modelo como lo veíamos en ese momento. Los cambios que se están produciendo a nivel tecnológico, los cambios que se están produciendo en el mundo laboral, es decir, el auge del emprendedurismo y demás, dificultan mucho esta noción que teníamos de estado de bienestar. Y si funciona en algunos países, también es por las características particulares de esos países. Y creo que, bueno, por otro lado, América Latina va en una dirección distinta. O sea, no la podemos comparar con el caso europeo. Pero sí, creo que la noción de estado de bienestar está en crisis hace muchos años y que en el modelo actual de economía es muy difícil de sostener. Que las redes sociales impactan en la política es un hecho, como así también que impactan en la vida privada y no siempre para bien. En tu análisis,
¿Qué político las utiliza mejor? Y aclaro que cuando digo mejor, pienso en 3 condiciones: oportunidad, claridad y empatía. Mira, la primera respuesta que se me viene a la cabeza es decirte Donald Trump. Ahora bien, quiero matizar esa respuesta. A ver, utilizar mejor no siempre quiere decir utilizarlas para algo bueno. Y ahí ingresan justamente los elementos perjudiciales, podríamos decir, que tienen el uso masivo de las redes sociales para la democracia. Hace poco en un artículo escribía lo que es para mí el efecto Twitter en política. O sea, básicamente nosotros en Twitter, alguien que es usuario en Twitter se va a dar cuenta de que constantemente nos van a aparecer los tweets de las personas que más seguimos, que más nos gustan. O sea, pasa como cuando estamos viendo una serie de Netflix y nos dan recomendaciones y nos salen generalmente las que nos gustan. Si nos gustan las películas de tiros, nos van a salir muchas películas de tiros. Eso mismo está pasando con Twitter y con la política. Entonces, eso hace que las personas ingresen en una pequeña cámara de eco, digamos. Básicamente escuchando lo que ellos mismos creen y viendo opiniones que ellos mismos comparten. Entonces, eso genera, principalmente para las opiniones políticamente incorrectas, que en Twitter abundan mucho, porque los distintos canales de comunicación tienen sus propios códigos, y uno de los códigos que tiene Twitter es lo políticamente incorrecto, la exageración, quizá algo que yo te diría en un programa de televisión, que no te diría en un programa de televisión si lo escribiría en Twitter. Y principalmente un político lo haría. Hemos visto a Donald Trump decir... Bueno, Donald Trump ha dicho barbaridades en todos los canales, pero la gente normaliza esto. Entonces creo que estos son algunos efectos que está teniendo estas redes sociales para la democracia, que al menos la ponen en peligro. El primero, como te decía, es esto de que me aparecen cada vez más cosas que yo mismo pienso que están bien. Entonces, básicamente normalizo lo que es políticamente incorrecto. Y por otro lado, esta cuestión de que el discurso se está radicalizando cada vez más y se está simplificando más, porque en 200 y pico de caracteres tengo que resumir... Trasladar la idea. Sí, una idea, una opción de política pública. Si tuviera que asociar países con Julian Assange, seguramente no faltarían Estados Unidos, Ecuador, Australia, Gran Bretaña, Suecia. ¿Quién y qué es realmente Assange? Mira, Julian Assange es creo que nos ha marcado y nos ha mostrado el nivel de vigilancia y de conocimiento que tienen los gobiernos sobre las personas. A ver, Assange es un australiano que mucho sobre su vida personal no se conoce porque él mismo lo ha tratado de ocultar, que ha sido uno de los creadores del sitio Wikileaks, que básicamente se ha dedicado a develar, digamos, distintos, podríamos decir, secretos, distintas cosas que contenían o que realizaban ciertos gobiernos, afectaban mucho a Estados Unidos, pero también ha revelado cosas de Rusia, o sea, no es solamente Estados Unidos. Este sitio, digamos, ha sido muy, muy cuestionado y nos ha mostrado básicamente qué es lo que están haciendo los gobiernos con nuestros datos, con nuestra información. Creo que hoy vivimos en un mundo donde la privacidad es una ilusión. Sí. Y muchas veces por voluntad propia, podríamos decir. O sea, vamos a ser sinceros, ¿cuántas personas han leído los términos y condiciones de Facebook o de WhatsApp? Muy pocos. Yo no. Yo tampoco. Y cada vez que hacemos esto, que entramos a Facebook, que entramos a WhatsApp, que compartimos nuestra vida, hay empresas que se dedican a... Y no es ciencia ficción, o sea, no es una teoría conspirativa. Empresas como Google se dedica básicamente a comercializar nuestros datos. Y nuestros datos que nosotros voluntariamente otorgamos. Esos datos en manos privadas son herramientas de marketing. O sea, básicamente por algo, si vos googleaste camiseta de fútbol, a los 5 minutos te va a aparecer una publicidad, camiseta de fútbol, comprarla acá. Es decir, una herramienta de marketing. Ahora, eso en términos políticos, en el poder del gobierno, de un gobierno, sea democrático, sea autoritario, tiene otras repercusiones. En el 2016, en junio del 2016, hubo un intento de golpe de Estado en Turquía. El presidente Erdogan, que tenía una base de datos con los teléfonos y las direcciones de todas las personas, prácticamente todas las personas en Turquía, envió mensaje de texto diciendo salgan a defender al presidente, ahí tenemos un golpe de Estado. El gobierno chino actualmente está desarrollando cada vez más herramientas de reconocimiento facial
y ha instalado recientemente un sistema de puntuación de los buenos ciudadanos. Es decir, si vos sos un buen ciudadano, si pagás tus impuestos a tiempo, si no hablas mal del partido, etcétera, 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 te damos puntos. Y si lo contrario, te sacamos puntos. Y eso repercute en tu vida personal, privada, económica. Entonces, los gobiernos tienen cada vez más control sobre lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Y eso creo que al menos tiene que ser regulado porque es preocupante. Y creo que se ha puesto esta cuestión de manifiesto en los últimos años y la gente se ha preocupado mucho, sin duda. Permitime jugar con el sentido de las expresiones. ¿Dirías que hay un orden mundial o un desorden mundial? Que es una pregunta muy, muy curiosa y muy interesante, porque la pregunta por el orden mundial es algo que los internacionalistas han tratado de responderse durante décadas, años. sí. Sí. O sea, lo que vos decís, hay un orden internacional. Ese orden internacional, ¿cómo es? ¿Es anárquico? ¿Es ordenado? ¿Las Naciones Unidas para qué sirven? O sea, ya el superagente 86 trabajaba, sos muy joven vos para recordarlo, pero trabajaba en procura del orden mundial. del orden mundial, exactamente. Y bueno, básicamente esa es la pregunta clave que se hace en las relaciones internacionales y uno de los motivos por los cuales surge esta disciplina. Yo creo que el sistema internacional de por sí es anárquico. Y como te decía antes, es una cuestión donde opera totalmente el poder. A diferencia de lo que sucede en los estados nacionales, donde vos tenés justamente un estado que básicamente, bien o mal, trata de regular las relaciones entre las personas y básicamente vos no te podés meter en la casa de tu vecino porque existe algo que se llama propiedad privada y tenés que respetarlo. Y si no lo respetás, hay un estado que te va a castigar. Y que va a proteger los derechos de tu vecino. Esto en el sistema internacional no pasa. Acá hablamos de los que tienen poder y los que no tienen poder y cómo eso se usa. Y cómo tratar de acumular más poder o realizar determinadas alianzas para que no haya conflictos. Entonces yo creo que eso es una primera respuesta. El sistema internacional de por sí es anárquico, por ende de por sí es algo desordenado. Puede haber un orden en toda esa anarquía. Ahora, hoy, en este momento, creo que asistimos a un mundo muy desordenado. Ha habido cierto orden, o sea, hemos atravesado el momento bipolar, podríamos decirlo, o sea, la Guerra Fría, donde había, mal que mal, dos bloques, un bloque capitalista, un bloque comunista, dos líderes y algunos países neutrales en el medio que jugaban un poco a dos puntas, la India, por ejemplo. Ahora bien, hemos pasado luego a otro orden, un orden unipolar, donde el gran hegemón era los Estados Unidos. La década del 90 se hacía lo que decía Estados Unidos en política internacional. Eso cada vez se empezó a cuestionar más y hoy ya el orden internacional se ha vuelto muy, muy desordenado. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más órdenes regionales. Tenemos en Asia un orden donde China está creciendo cada vez más, pero a su vez la India está creciendo. No hay buenas relaciones con Japón, principalmente por parte de China, que era la potencia más grande en esa zona. Tenemos un orden particular en Europa, o sea, la Unión Europea, que junta funciona muy bien, por separado son todos países de mediana importancia, pero juntos funcionan muy bien. Algunos analistas, hasta la crisis de Brasil, hablaban que en América Latina podría haber un cierto orden. Entonces creo que tenemos muchos órdenes y un orden, algunos hablan de multipolaridad, en la física solamente hay dos polos, entonces es mejor hablar de no polaridad. Y un mundo cada vez más desordenado, donde hay distintas potencias que son potencias en distintos ámbitos. Estados Unidos sigue siendo la gran potencia militar. Económicamente China le está compitiendo mucho. Entonces creo que eso genera un orden mucho más caótico. Hoy y ahora las cosas están de un modo y en horas pueden cambiar, van a cambiar. Para mantenerme informado seguiré las noticias internacionales, que es una forma de decir que seguiré a gusto. Gracias por tu tiempo. Por favor, muchas gracias. Espero que hayas estado cómodo. Muy. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.